es el mensaje del día de hoy. Y bueno, la verdad que está interesantísimo porque cuando uno empieza a acercarse delante de Dios y Dios empieza a hablarnos de mil maneras, bueno, el que nos conozca ya dice algo más. El que nos hable por nuestro nombre, pues mucho más. Y quiero comenzar hoy con una historia. A ver cuántos se identifican, cuántos conocen esta historia y cómo podemos entrelazar eso a nuestras vidas. Mira, ¿cuántos se acuerdan de María Magdalena? María Magdalena, pues bueno, fue rescatada por Jesús, fue transformada y bueno, fue una de las mujeres que estuvo siguiendo a Jesús en toda su travesía, en las enseñanzas, cuando iba a enseñar a las multitudes. Ella era una de las fieles, era una de las que estaba siempre junto con su mamá María y bueno, con todos los demás discípulos. Y bueno, cuando aprenden a Jesús y bueno, lo matan y lo ponen en el sepulcro, dice que María estaba llorando frente a la tumba. Imagínate qué tremendo de haber visto al maestro, de haber visto a ese redentor a quien la salvó siendo puesto en una tumba. Tremendo. Y no pensaba, fíjate, que iba a continuar la historia. Ella pensaba que todo había terminado, que ya no había más que hacer. No se acordaba de lo que el maestro les había enseñado, de lo que Jesús había puesto. Mira, y María, junto con los discípulos y con toda la demás gente que lo seguían, amaban a Jesús porque Jesús les hablaba de una manera diferente. Jesús les hablaba de una manera que transformaba sus vidas. Mira, ella había visto milagros, había visto cómo su vida fue transformada de su vieja manera de vivir a la vida que Jesús le había mostrado, ¿no? Cómo había caminado junto con él y con todas las demás personas dentro de ese llamado de 3 años y medio que fue el ministerio de Jesús. Entonces es tremendo que de repente veas tú a esa persona que tú admiras y lo veas en un sepulcro. Pero ahora mira, todo parecía perdido, quizás, pero ella estaba viendo una tumba cerrada, cuando en realidad estaba frente a una historia abierta, a una historia que continuaría en unos días posteriores, pero ella no se percataba de eso, no lo podía entender, así como todos los demás discípulos, toda la demás gente que lo seguía, que dejó a Jesús solo, no entendían quién era Jesús, no entendieron cuál era el propósito de que él muriera. Por eso la historia estaba abierta, la historia iba a continuar. Y aunque estaba viendo ella que todo estaba perdido, fíjate, en realidad estaba enfrente de ella un propósito para toda la humanidad. Para ese entonces y para todos los que posteriormente íbamos a creer en Jesús. El propósito se estaba presentando delante de ella en esa tumba, en ese lugar de descanso para el cuerpo, aunque era temporal, pero aún así era una oportunidad de propósito y no lo pudo ver. Y aquí viene lo más fuerte. Jesús ya estaba enfrente de ella porque dice que se le presenta un hombre junto con ella y no lo reconoce. Jesús ya estaba vivo, resucitado, presente junto con ella, pero ella no lo podía ver, no lo podía reconocer. Ella pensaba que muy seguro era el jardinero del lugar, era la persona que estaba encargada de las tumbas, pero ni se daba cuenta que era el mismo Jesús. ¿Te suena familiar? Puedes tener a Dios frente de ti, puedes tener a Dios diciéndote esto, esto y esto, y aún así no reconocerlo. Lo pasamos desapercibido por las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Tremendo. Aquí tú y yo hoy necesitamos retomar eso de una manera especial. Necesitamos llevar esta historia de la vida de María a nuestras vidas. ¿Qué estamos pasando tú y yo? Que por lo que estamos viviendo no podemos ni ver, ni mucho menos escuchar a Jesús, a nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo que nos revela las cosas que vienen de lo alto. Está tremendo, pero hoy vamos a descubrir esto más a fondo. Mira, esto ocurre en un momento que cambia todo para la vida de quienes están cerca de él. Mira, cuando María se le presentó Jesús y le dijo quién era él de una manera especial, todo cambió. Y mira, no se lo dijo de una manera milagrosa, visible, no se lo dijo en una explicación, mira, yo soy fulanito, yo soy Jesús, no le doy la historia, no. Ni tampoco fue en un sermón, simplemente usó una palabra. Y quiero que lo veamos, mira, esto está en Juan 20:16. Y dice este versículo, Jesús le dijo, fíjate, ya Jesús le dice, María, viéndolo ella, le dijo, Raboni. Y esto es bien tremendo porque con la pura palabra María, con el puro nombre, el cual tenía un acento
una forma en que Jesús decía los nombres de cada persona. Yo creo que María entendió quién era él, quién realmente había sido quien le estaba hablando. Y voltea y le dice, Raboni, ¿quién eres tú? Ya estás acá nuevamente. Todo le cambió. El semblante de María cambió. Mira, para que me entiendas qué es Raboni, Rabí significa maestro, ¿ok? Y eso es la parte teórica, eso es la parte que todos los judíos, a los maestros de la palabra, a los maestros de la ley, les llamaban así, a todos los sacerdotes, a todos los que tenían un poquito más de conocimiento de parte de Dios, le llamaban rabís, que eran los maestros de ese entonces. Pero la palabra raboni era un poquito más cercana, era un poquito más personal y que significa mi maestro. Entonces imagínate que tú aprendiste de alguien querido, de alguien que tú le tenías un respeto, una posición tal, y que te lo quiten, pero que de repente esa alguien especial te llame como siempre lo hizo cuando estaba vivo. Tremendo. Y él le dijo, mi maestro, estás acá hoy nuevamente. Tremendo. Pasó de decirlo como el maestro a decir mi maestro, algo personal, algo propio. Mira, no solo está reconociendo quién era Jesús, está reafirmando la relación que ella tenía junto con él. Cuando tú sabes en quién estás confiando, sabes en quién estás creyendo, no nomás afirmas tú ese nombre de quien tú estás aprendiendo, no, depende y decide y define quién eres tú para esa persona también. Eso va de ambos caminos, ambos lados. La voz de Dios no solo revela quién es Él, también va a revelar quién eres tú en esa relación para Él. Tremendo. ¿Por qué? Porque imagínate algo tremendo. Cuando tú estás viviendo de cierta manera, ¿no? Mira, María no era perfecta. Nosotros no somos perfectos. Pero Dios la conocía. Jesús la conocía. Dios nos conoce. No tenía todas las respuestas ella, pero tenía una comunicación real con Jesús en su momento. No lo recogió como había recogido a alguien más del montón. No, a María la rescató de una vida pecaminosa, de una vida de fallas, para que fuera restaurada y cambiada y fuera de testimonio. Entonces imagínate, cuando reconoces a alguien por lógica, reconoces que hubo una amistad. Cuando tú ves a alguien que no has visto por mucho tiempo y te lo encuentras, le das un abrazo, le dices, qué contento me siento por verte nuevamente. Y denotas que ya había habido comunicación previa, que ya eran amigos, que ya había algo, que habían intercambiado pensamientos y demás. Entonces eso es importante. Imagínate todos los discípulos cuando lo volvieron a ver a Jesús. Tremendo. Vieron, el maestro regresó, nuestro Salvador ya está acá hoy otra vez. Entonces, ¿cuán importante es esto? Mira, cuando Dios pronuncia tu nombre, todo va a cambiar. Todo cambia en la vida de la persona que está recibiendo ese nombre. Cuando tú y yo, mira, no sé cómo te llamaba tu papá, cómo te llamaba tu mamá, cómo te llama tu esposa, tu esposo, tu novia, ¿no? Que te dicen una forma que identificas esa frase aun cuando tienes los ojos cerrados. No, esta persona sí es ella. No, esta persona sí es él. Por no decir, yo para hablarle a mi papá o a mi mamá, yo le digo amá o apá, ¿no? Y somos 4 hermanos. Y te aseguro que cuando escuchan mi voz delante o entre los otros 3 hermanos, a cada uno nos identifican llamándoles apá o papá, pa, ¿no? Porque ellos ya identifican como papás la voz de la persona que le están hablando. Y viceversa, cuando nos dicen, oye hijo, bueno, esa es mi mamá. Esa es de seguro que es mi mamá. ¿Por qué? Porque la expresión, la entonación, la forma en que dicen, oye hijo, ya sé que aunque no digan mi nombre, me está hablando a mí. Tremendo, ¿eh? Eso mismo pasa juntamente con Dios. Cuando tú sabes cómo Dios te ha hablado durante mucho tiempo, o si es la primera vez, o estás apenas intercambiando palabras, estás conociéndole, Dios te va a hablar de un cierto tono, de una cierta fidelidad en tu tono, en esa voz que Él tiene, y tú lo vas a escuchar definidamente y vas a decir, no, esto es indiscutiblemente Dios, esto es indiscutiblemente algo más que yo no había experimentado antes. Entonces imagínate a los discípulos, a María, a Magdalena, a su propia mamá, a los hermanos de Jesús,